y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street vamos a aprender a hacer esto que ven aquí. Es un sujetalibro, bueno, son dos. Yo les voy a pasar las imágenes de cómo son. Bueno, están preciosos, están hechos o sea, yo he utilizado de molde un envase de estos de carne, uno de estos de por spam de carne o de pescado o del que tengas, ¿no? Lo he utilizado y la verdad es que me han quedado muy bonito y son muy económicos, muy sencillos y facilísimos de hacer. Antes de pasar a los materiales y al procedimiento, a mí me gustaría pedirte que si al final de ver el vídeo te gusta, que me regales un like, un me gusta, que te suscribas al canal, es gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas este vídeo con todos tus amigos para que más personas puedan ver cómo se realiza esta manualidad. Y también que dejes tus comentarios y sugerencias en la parte de abajo, que suelen ser de muchísima ayuda. Ahora vamos a pasar con esos materiales y con el procedimiento. Materiales para esta manualidad son pocos. Vamos a necesitar envases de estos que vienen las carnes, de esos productos así, ven. Yo he cogido esto que tienen así esta formita porque dan una textura bonita, bueno, queda bonito. También yeso o escayola suficiente, pegamento, masa de cartón de huevo o masa de papel, una pintura blanca y yo le he dado un tono así con esto que es un marrón y también la he mezclado con cera para mueble y también algo así con punta para hacerle los orificios y la forma de las piedras. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que haremos serán las partes que irán arriba. Entonces, para ello voy a coger estos dos sartenes de por spam y voy a primero echarle a esto agua. Voy a batir, a mezclar muy bien. Teniendo esto así ya sin grumos y que se está empezando a cuajar, antes de que se termine de cuajar, lo que yo voy a hacer es vaciar así mi escayola. Cuando ya esto se ha puesto sólido, simplemente lo que vamos a hacer es desmoldar y lo que vamos a hacer, ven, es esto. Miren qué base más bonita queda. Quiero mostrarles que esto, aunque no está bien seco, esta pieza, yo voy a ir haciendo la otra parte porque está durito, ya es resistente. Y como ven, no lo he llenado completamente. Y lo que yo voy a hacer es introducir así la otra pieza para que se pegue. Cuando esto ya haya endurecido, ya lo podemos sacar. Lo vamos a sacar con mucho cuidado. Bien, este paso que yo estoy haciendo, ustedes si deciden hacer esta manualidad, que sepan que tienen que hacerlo antes de que seque. Yo he dejado que se seque, fue un error mío, pero tiene que ser antes de que seque la pieza. Entonces, lo que tienen que hacer es rebajar esto aquí. Yo estoy utilizando un cuchillo y es simplemente darle con fuerza y dejarla más o menos con un bordecito, como he dejado esta otra pieza. Y es simplemente coger nuestro cuchillo, ¿vale? Y vamos a ir bajando. Luego vamos a quitar toda esta orilla. Y ahora voy a preparar mi sujetalibros y para ello he cogido así un poquito de pegamento. Voy a ponerle así a toda esta parte de aquí. Y también por aquí, por encima. Luego que ya lo tengo así, lo que voy a hacer es coger así mi masa de cartón de huevo, ¿vale? Y le voy a poner a toda esta parte de aquí.
Pero en esta parte central, ven, voy a dejar, voy a hacer así en forma de un arco para formar una puerta. También pondré masa de cartón de huevo por aquí, pero una capa más fina. Y por aquí, por estas orillas de aquí. Cuando ya le tengo dado así la forma, ¿ven? De puerta, ¿ven? A esto, lo que voy a hacer ahora es formar aquí un arquito para hacerle los bloques que van aquí, con algo así que sea bastante, que tenga un grosor más o menos, para que estos huecos queden bastante anchos y una vez que cierre no se quede tan pegado uno con otro, porque cuando esta masa como encoge cuando cierra, pues estos huecos ya no quedan tan anchos. Y ahora voy a irle haciendo la forma de bloques. Y entonces vamos a hacer ahora esta parte de aquí, vamos a hacerla en forma de bloque también. Y aquí voy a hacer uno y aquí otro. Y voy a continuar aquí en esta parte de aquí arriba ya, para finalizar. También esos lugares donde te sea un poco difícil con el palito, simplemente puedes utilizar así una moneda. Y vas a ir dándole formitas así de piedra. Y ahora daremos forma a esta parte de aquí, el suelo. Vamos a hacer unas piedras que sean bastante grandes. Así ha quedado, y si quieren ponerle otras piedras por encima, solamente tienen que coger así un poquito de masa de papel o de cartón de huevo y hacen una piedra que no tenga, o sea, que parezca una piedra, que no sea algo ni cuadrado ni redondo. Y para que se queden pegadas simplemente le pones así un poquito de pegamento, la vas levantando. Ahora vamos a dejar que esto seque. Y una vez que ya se te ha secado tu masa de cartón de huevo o tu masa de papel, lo que vas a hacer es, lo primero es dar una capita de pintura blanca a tus piezas para tapar ese color de masa de cartón de huevo o masa de papel. Pero es que aunque no lo hubieras hecho, para lo próximo que vamos a hacer necesitamos dar una capa de pintura blanca. Ya esto se le ha secado la pintura blanca. Yo tengo aquí pátina casera que he hecho con un marrón así chocolate, ¿ven? Y lo que voy a hacer es darle a todo esto así mi pátina. Y ahora lo que voy a hacer es retirar en los lugares donde tú quieras que se vea más claro, que se vea más la luz, pues retiras un poco más. Como esta parte de aquí no se va a ver, lo que yo voy a hacer también es darle ya ese mismo tono, pues para que se quede todo una pieza del mismo color. Si se fuera a ver, pues le pusiera otro color, pero como no se va a ver, pues lo dejo así. Tienen que saber que si ustedes deciden hacer esta pieza, hacer esta manualidad, y bueno, van a pintarla toda del mismo color como estoy haciendo yo, donde quiera que vayan a pintar, que vayan a dar la pátina, recordar que tienen que darle una base de pintura blanca. Y como hice del otro lado, también voy a retirar. Yo quiero mostrarles cómo han quedado los sujetalibros. Como ustedes ven, quedan preciosos. Esto de aquí yo lo hice un poquito diferente, pero como ustedes pueden ver, la diferencia es que no se nota. Lo puedes poner junto
para los libros puedes hacerlo, o sea, puedes hacerlo así diferente y ponerlo junto. Y la verdad es que queda muy bonito. Yo lo he pintado así porque yo quería hacerlo sencillo, quería que fuera algo fácil de pintar, que no hubiera complicaciones y como ustedes pueden ver, aún así siendo sencillo, están preciosos, bellos, a mí me encantan la verdad. Y bueno, como siempre tienes que pintar tus manualidades siempre por abajo, por todos los lados, cubrirlas bien. Y como ustedes pueden ver, esto puede ser un muy bonito regalo para un caballero. Como ustedes, le voy a mostrar la utilidad de esto, ¿ven? Aquí en una mesa estoy poniendo estos libros y como ustedes pueden ver, no se caen. Lo puedes poner en una balda, por ejemplo, y te va a ser útil. Imagínate que tienes una balda vacía y no tienes dónde poner los libros. Pues ahí tienes la solución. Te haces dos de estas y ya puedes poner tus libros. Si quieres la puedes hacer más pequeña o la haces así con un molde un poco más pequeño, o si la haces con uno grande la cortas un poco más y te ocupa menos espacio para que aproveches más el lugar donde lo vayas a poner. Pero la verdad es que es útil y es muy bonito. Como te dije, puedes hacer un precioso regalo para un caballero. También la puedes vender o la puedes utilizar para ti. Bueno, yo quiero agradecerte que hayas llegado a esta parte, que es el final. Quiero exhortarte que hagas esta manualidad y que si la haces, que me compartas la foto. Me voy a despedir de ti. Ahora sí, ya será hasta el próximo tutorial. Bye, bye.